lo pedí a él. Quiero decirles que no porque esté exenta, creo que al contrario, para enseñarme primero a mí y después poder compartir con ustedes. Dios conoce el tiempo y yo soy una de las personas que tengo gran temor, no físico. Gracias a Dios, esa es una habilidad que Dios nos da mediante el trabajo que nos provee. Un temor intrínseco, un temor interno de pararme frente a ustedes. Y no es por ustedes. Ustedes pueden verme en apariencia, mas no conocen mi corazón. Mi temor es hacia Dios. Digo yo, ¿cómo me voy a parar yo enfrente a hablar si solo yo sé cómo estoy dentro de mi ser? Entonces, por eso les digo que los tiempos y los propósitos de Dios son justos. Hace como un mes, más de un mes, una hermana me dijo, hágame un favor, cúbrame la dirección del culto. Y le dije, no me puedo parar ahí enfrente, aún no. Hay cosas ahorita que Dios está tratando conmigo, hasta que Dios no las trate, yo no me voy a parar enfrente. Entonces, quiero decirles que la palabra que voy a compartir con ustedes, el título sí yo se lo di, y es la señal distintiva del verdadero discípulo de Cristo. Recuerden que está basado en un escrito que ya también fue predicado. Lo único que hice yo fue reacomodar algunas cosas. Se basa estrictamente en el libro de Romanos. No lo busquen porque solamente es una pequeña porción. Romanos 2:29, parte B del versículo, y dice: la circuncisión, dijo Pablo, es la del corazón, en espíritu y no en letra. Cuando nosotros hablamos de las verdades más profundas de la religión, sé que ustedes han pasado por esta experiencia, y si ustedes se la hablan a alguien del mundo natural, a alguien que no ha conocido aún de Cristo, no las reciben como nosotros las hemos recibido y llaman locura muchas veces a las cosas que nosotros decimos. Entonces yo puedo decir, ¿cuál será entonces esa señal distintiva del verdadero cristiano? Esa señal no es externa. Yo me bautizo, soy limpiada de mis pecados, pero esa es una orden que Dios nos ha mandado, es un mandato, pero el limpiarme externamente no implica que he sido limpiada internamente. La circuncisión del corazón es cuando nos referimos a un acto interno. Es cuando podemos decir, nuestra alma es recta. ¿Y cómo podemos nosotros descubrirlo? Esta condición se descubre a través de la justicia que hay en nosotros como seres humanos. ¿Y cómo puedo decir yo que una persona es justa? El pastor ya nos dio una magistral explicación sobre este tema. Entonces, ¿cómo puedo yo reconocer que una persona es justa? Cuando esta persona es humilde, cuando esta persona es una persona de fe, cuando tiene en sí la esperanza. Y por último, para añadir a todo esto, cuando podemos ver en esta persona la caridad y el amor. Sobre esto vamos a hablar en el día de hoy. Y vamos a empezar con la humildad. Investigando, leyendo, dice que hay tres formas en que podemos ver la humildad. Una es cuando se nace con bajeza económica. Se le puede llamar humilde a una persona de escasos recursos económicos. No pobre, sino de escasos recursos económicos. La otra es cuando la humildad se da ante la autoridad que tenemos frente a nosotros. También la sumisión, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, a eso también se le llama humildad. Y la tercera, que es sobre la que vamos a hablar hoy, es la humildad como virtud, que es la que me nace de aquí, que para mí es lo más importante, porque una falta de recursos económicos se supera. La sumisión se aprende, pero lo que tengo en mi corazón, si no me doy cuenta o no quiero descubrir lo que yo tengo aquí, difícilmente lo voy a cambiar o Dios lo va a cambiar en mí. Entonces, ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad?
La humildad es tener un juicio recto de nosotros mismos. Ven que la humildad no es física. Muchas veces vemos a alguien con su ropa rota y decimos que humilde. O vemos a alguien que no va al salón todos los días y decimos que esa mujer es humilde. A veces es falta de recursos económicos, no es humildad. La humildad es intrínseca, como se los había dicho. Cuando yo me reconozco a mí misma, lo bajo que estoy o lo bajo que soy, sin la ayuda de Dios. ¿Saben qué hace la humildad en el ser humano? Extirpa de nuestra mente todo concepto elevado de nuestras propias perfecciones. Me vuelvo imperfecta delante de Dios y delante de ustedes cuando reconozco quién en verdad soy. Esa opinión falsa que nosotros tenemos de nuestras propias habilidades y conocimientos, que muchas veces son frutos genuinos de una naturaleza corrompida. Y es cuando decimos, es que yo soy, es que yo estoy, es que yo no necesito a nadie ni necesito de nada, es que yo ya lo aprendí todo, es que yo puedo dar cátedra. Entonces ahí estamos permitiendo que el orgullo aún permanezca en nosotros, que es lo contrario a lo que es la verdadera humildad. Entonces viene cuando nosotros nos rendimos a Cristo, pero que nos rendimos, no solamente decir yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, sino que entiendo y reconozco que debe haber un cambio en mí para que los demás se den cuenta de quién soy yo ahora, que no sigo siendo la misma persona. Entonces ahí viene el Espíritu Santo y nos convence a nosotros mismos de que por mi propia naturaleza no soy sino miserable, pobre, ciego y sobre todo que estoy desnudo, como dice la Biblia. Nos persuade que en nuestra propia condición y por nosotros mismos no somos sino pecado y vanidad. Y hablamos de vanidad, muchas veces lo confundimos y creemos que la vanidad es cuando las mujeres nos ponemos pendientes y el collar y nos maquillamos y nos peinamos. La vanidad también viene de acá, de nuestro corazón. Y nos damos cuenta entonces que la confusión, la ignorancia, el error reinan en nuestro entendimiento, que pasiones irracionales, terrenales, sensuales y diabólicas usurpan la autoridad de nuestra buena voluntad. Estamos convencidos de que por nosotros mismos nada podemos hacer, que sin el Espíritu Santo no podemos tener ni tan siquiera un solo buen pensamiento. Yo no sé si ustedes se han detenido en eso y se han fijado cómo es nuestra imaginación, cómo es nuestro pensamiento, y se lo digo porque a mí me pasa. De repente a ustedes no les sucede, pero a mí sí. Yo algunas veces cuando no tengo algo que hacer y yo me siento y de repente en mi mente empieza algo, inmediatamente tengo que cortarlo. No por mi fuerza, en el nombre de Jesús, porque si no, no se corta. Entonces, repito, yo no sé si solo a mí me pasa o también a ustedes les ha sucedido eso. Y nos damos cuenta entonces que aún nuestros pensamientos tienen que ser rendidos a Cristo. Él es quien obra en nosotros con su omnipotencia para que deseemos o hagamos lo bueno. No podemos tener ni un pensamiento bueno sin la ayuda del Espíritu Santo. Quien se conoce a sí mismo no desea ni busca el aplauso que sabe no merece. No sé dentro de la iglesia si suceda esto, pero fuera de la iglesia sí. A veces se nos olvida que somos cristianos y no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando estamos frente a un grupo y dicen, y van a la persona que está dirigiendo ese grupo y dicen, qué buen trabajo hecho. Donde de repente esa persona lo único que ha hecho ha sido delegar. Y quienes merecen ese aplauso son quienes han trabajado, pero nosotros nos ganamos eso y nos enorgullecemos y nos decimos, claro, es que yo soy quien dirige. Y por mí es que hacen todo bien. Y se nos olvida que aún esa sabiduría para dirigir a las personas es un regalo de Dios. Esta es la humildad de espíritu que hemos de aprender, si aún no lo hemos hecho, porque sé que por lo menos en mi caso no lo hemos hecho. Los que seguimos su ejemplo y caminamos en sus pasos, que al reconocer nuestro orgullo y nuestra vanidad, busquemos lavarnos más y más de ellos a través de la sangre de Cristo. Dice Proverbios 12:23, el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Afuera ya se dice,
Hay gente que dice, alábate sope, y otras personas dicen, dime tus fortalezas y estarás dando a conocer tus debilidades. Miren, Dios es tan justo, Dios es tan fiel, y con el permiso de los hermanos que están aquí, de la hermana Yuni, me voy a atrever a utilizar un ejemplo. Yo había preparado esto. Cuando yo vine acá, ¿verdad? Un tiempo duro por el que ellos pasaron, y yo escuché todas las cosas que se dijeron de ese hombre que ya está en la presencia de Dios. Dije yo, qué bueno es Dios. Yo nunca miré a ese hombre parado aquí enfrente diciendo, yo soy, yo tengo, y a ese hombre hubo quien lo alabara. Entonces esa es la voluntad de Dios. Dios no se queda con nada. Basta que pongamos las cosas en Él, y a su tiempo, Él es el que sabe cuándo hará mención de nuestros nombres. Entonces ahí me di cuenta yo y dije yo, porque tenía esta palabra, iba en consonancia con eso, y cuando yo escuché, cuando yo vi personas que se paraban aquí y hablaban maravillas de ese hombre, entonces dije yo, ¿cómo es Dios? Ese Señor no necesitó abrir su boca para decir, yo soy, yo tengo, yo he hecho, sino que hubo otras personas que Dios usó para que dieran a conocer quién fue ese hombre. Vamos por la segunda virtud que debemos dar nosotros a conocer como verdaderos seguidores de Cristo, y es la fe. La fe es la única que puede sanarnos por completo. Y cuando hablamos de una sanidad completa, no es una sanidad física, sino que seguimos hablando de esa sanidad del corazón. Es la mejor guía para los ciegos, es la luz más segura para los que yacen en tinieblas, es el maestro más perfecto de los ignorantes. Y cuando esa fe es poderosa en Dios, es la fe que es capaz de destruir fortalezas. Destruye todos los prejuicios de una razón corrompida, todas las máximas falsas que muchas veces nos hacemos los hombres, todo mal hábito, toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautiva todo intento a la obediencia de Cristo. Esta es nuestra victoria que vence al mundo, nuestra fe. El saber que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, por quien quiera reconocerle y arrepentirse de lo que está haciendo. Las revelaciones de Cristo en nuestro corazón son a través de la fe, la evidencia divina de la persuasión de su amor inmerecido hacia nosotros y abundante. Por esa fe y por ese amor y por esa misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, es que confiadamente podemos decir, mi Redentor vive, porque vive en nosotros y vive a través de nosotros también. Una segura confianza es en esa misericordia de Él que sabemos que nos perdona. Nosotros fallamos, pero si nos arrepentimos y nos volvemos del pecado, ya lo sabemos todos, Dios nos perdona. Si nos volvemos del pecado y no lo volvemos una costumbre en nuestras vidas. Vamos a la tercera, que es la esperanza. La esperanza. En verdad es el Espíritu Santo el que produce en nosotros esa plena y grata confianza de que nuestro corazón está bien con Dios. Y si no, díganmelo ustedes, cuando nosotros cometemos un acto que no es correcto, díganme si ustedes no sienten ese remordimiento o esa molestia que está dentro de nosotros y que nos hace arrepentirnos de repente hasta de decir mal una palabra, o de repente de estar en el lugar donde no debemos estar y en el momento que no debemos estar y ser partícipes algunas veces de ciertos comentarios. Eso también nos hace parte, pero inmediatamente nos alejamos y sentimos que el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces es la esperanza la que nos hace darnos cuenta de que no estamos bien con Dios. Es quien nos hace regocijarnos, esperando que siempre los hijos de Dios recibiremos de Él solo buenas dádivas, con la gozosa anticipación sobre todo de que un día recibiremos esa corona incorruptible por la que cada uno luchamos día a día. Y también saber que nosotros estamos preparados en este mundo tempestuoso, por decir algo, que cada día es una cosa diferente, que cada momento es algo diferente y que nos da temor, pero en el momento que sabemos que no estamos solos ni por nosotros mismos, entonces nos fortalecemos, creyendo que a nosotros los hijos de Dios nada nos pasará.
Nuestro trabajo no es en vano y de eso sí debemos estar seguros. Debemos seguir el mismo camino, empezar a seguir el mismo camino que siguió el apóstol Pablo. Ustedes recuerdan en uno de los versículos que dice, así que yo de esta manera corro, no como cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado yo a otros, venga a ser reprobado. Entonces, para que vean que no es cosa fácil enseñar a los demás, porque parándome yo aquí enfrente y hablándoles de estas cosas a ustedes, vaya y no caiga yo, y sea yo primero reprobada y antes sean ustedes aprobados. Imagínense qué temor el del apóstol Pablo, que ustedes ya saben a través de la Biblia y todos los que hemos escuchado quién fue él. Por esta misma disciplina debe todo soldado de Cristo, por la gracia de Dios y la sangre del pacto, diariamente procurar limpiar lo más recóndito de nuestro corazón. Recordemos que antes, en nuestra vida pasada, nuestro corazón estaba lleno de lujuria, de mentira, de malicia, de ira, de pasiones y de temperamentos que solo buscaban satisfacer la carne. Si nosotros hablamos ahorita, ya hablamos de la humildad, que a esta humildad profunda le agregamos una fe firme y que hemos unido a estas dos cosas una esperanza viva y por consiguiente hemos limpiado nuestro corazón en gran medida de la depravación innata con la que nacimos. Entonces nos falta a todo esto añadir dos cosas más, y son la caridad y el amor. ¿Qué es la caridad? La caridad es el cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento de la ley. A veces creemos que tener caridad es cuando damos. Caridad es cuando cumplimos lo que se nos manda, cuando hacemos lo que se nos manda. ¿Y qué decir del amor? Del amor se dicen tantas cosas bonitas. Decimos que el amor es la esencia del ser humano, que es el espíritu, que es la fuente de toda buena virtud, que es no solamente el primer y mayor mandamiento, sino que es el resumen de todos los mandamientos en uno solo. Y dice una parte de la Biblia también, Pablo lo dijo, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable u honorable, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, cuando se refiere a la virtud, se refiere al amor. Entonces, si ustedes se fijan, todo se comprende en esa palabra que es el amor. En esto consiste la perfección, en esto consiste la gloria y en esto consiste la felicidad. La ley sublime del cielo y de la tierra es esta: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu entendimiento y de todas tus fuerzas. ¿Cuántos de ustedes han reparado que no dice con todo tu corazón, ni con toda tu alma, ni con toda su fuerza, sino que dice de? ¿Por qué? Porque es algo que ya está en nosotros, tiene procedencia aquí. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es darlo. Cuando decimos con, es porque es algo que yo adquiero, pero el amor ya está en mí. La felicidad que debemos procurar para nuestras almas es la unión con aquel que las creó. Comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es estar unido al Señor en un solo espíritu. Todo lo que queráis o temáis, todo lo que procuréis obtener o deseéis evitar, todo lo que penséis o habléis o hagáis, que sea con el fin de encontrar vuestra felicidad en Dios, el único fin y la única fuente de vuestro ser. Muchas veces nosotros decimos, es que yo, no sé si alguna vez yo lo he dicho, mentiría si les dijera que sí, es que yo soy pelado, yo soy pelada, y yo digo las cosas enfrente, porque no tengo revés y derecho, dicen. Pero muchas veces nos olvidamos que estamos enfrente de un ser humano, y que antes de eso, Dios nos manda a amar. Entonces, si Dios a mí me ha mandado a amar, yo voy a corregir, pero en la manera correcta. Y se nos olvida y dejamos que la malicia y dejamos muchas veces que el resentimiento, que la ira y hasta que la envidia
entren en nosotros. Y se nos olvida que todo se encierra en esa palabra única y verdadera que es el amor. Santiago nos dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre. Algo parecido leyó la hermana Chayo hoy. Algo parecido, ¿verdad? Relacionado con esto. Entonces, ¿en qué debemos buscar la felicidad nosotros? ¿En lo que satisface los deseos de la carne? No. Debemos buscar la felicidad en lo que hacemos para servir a Dios. En esa satisfacción que aunque a mí no me reconozcan, o al bajarme de aquí, nadie me diga, la felicito. ¡Qué mensajazo! Pero el saber que lo que estoy diciendo aquí no me lo he inventado, sino que ha sido Dios que ha puesto esta palabra en mí. Eso es lo que me hace feliz, no el hecho de esperar ningún reconocimiento de nadie, que por supuesto somos humanos, y no voy a decir que no nos gusta que nos reconozcan el trabajo hecho. Claro que nos gusta, y también estoy consciente y de acuerdo que muchas veces es meritorio reconocer a las personas por lo que hacen, pero que no sea eso lo que me mueva a hacer algo, que no sea eso lo que me haga ser la primera en que yo estoy haciendo esto. Muchas veces las mejores recompensas están en lo que nosotros no decimos, sino que cuando Dios es el que promueve o mueve a alguien para que a través de nosotros sea recompensado. Dice en Apocalipsis que ningún hombre recibirá la alabanza de Dios a no ser que sienta constantemente en lo más íntimo de su corazón que sin la ayuda del Espíritu de Dios no puede ni pensar, ni desear, ni hablar, ni hacer nada que sea bueno o agradable en su presencia. Ningún hombre recibirá la alabanza de Dios sino hasta que sienta la necesidad de Dios, hasta que busque la honra que viene de Él solamente y no desee ni busque la honra que viene del hombre. Al servir a Dios debemos buscar nuestra felicidad. Dios nos enseña con frecuencia y expresamente que debemos mirar a una remuneración para equilibrar. ¿Qué podemos equilibrar nosotros? Los trabajos con el gozo de haberlos hecho. También otra cosa que podemos equilibrar son, cuando estamos en una tribulación, lo podemos equilibrar con el eterno peso de gloria que Dios nos da. ¿Podremos nosotros, ustedes creen, persuadir a aquellas personas que se creen sin culpa? Quienes se van al otro extremo, nosotros decimos que son extremistas, se van al extremo contrario y esperan cumplir con los mandamientos de Dios sin hacer ningún esfuerzo. ¿Será que nosotros los seres humanos podemos persuadir de esto? Vana esperanza es esperar ver el reino de Cristo y de Dios sin esforzarnos, sin agonizar por entrar por la puerta estrecha, sin ser purificados como es nuestro Señor Jesucristo es puro, sin andar en sus pasos y tomar diariamente nuestra cruz, sin cortarnos la mano derecha ni sacarnos el ojo y echarlo de nuestro ser. Sin ser literal, ¿verdad? Que se imaginan, muchas veces creemos que nosotros vamos a sacudir nuestras antiguas vestiduras, por decirlo de una forma, nuestras opiniones, nuestras pasiones, nuestros temperamentos, que podemos ser santificados en completo por el Espíritu Santo, nuestra alma, nuestro cuerpo, sin hacer esfuerzos constantes, continuos y generales por negarnos a nosotros mismos. A veces creemos que ya Cristo lo hizo todo y que ya con eso es suficiente y nos olvidamos de nuestro propio ser y nos olvidamos que cometemos tanto pecado y que nos equivocamos cada minuto y que cada minuto tenemos que volvernos de ese error que hemos cometido. ¿Qué más podemos decir? Ustedes ya conocen el apóstol Pablo, viviendo en flaquezas, en afrentas, en persecuciones y en angustias por Cristo, y siendo él un hombre lleno de señales, de prodigios y de maravillas, fue arrebatado al tercer cielo y sin embargo se negaba a sí mismo constantemente y tomaba la cruz de Cristo. ¿Qué mejor ejemplo podemos tener nosotros de la vida que el apóstol Pablo vivió? Por eso él decía que temía a ser reprobado en ese momento cuando se nos pase ese examen y no pasar esa última prueba.
La Biblia también nos dice, hablando del amor, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Es más, si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No me es contado como justicia. Este es el resumen de la verdadera ley perfecta. Esta es la verdadera circuncisión del corazón. Que el espíritu vuelva a Dios que lo dio, con todos sus diversos afectos. Dios no quiere otros sacrificios de nuestra parte, sino el sacrificio vivo del corazón que Él ha escogido, porque somos escogidos por Dios. Que se ofrezca constantemente a Dios por medio de Jesucristo y en la llama de un amor puro. Que ningún deseo, ningún designio, que no lo tenga Él por su último fin, se aliente aquí en nuestro corazón. De esta manera vivieron aquellos hijos de Dios, quienes estando muertos a través de la Biblia, aún nos dicen, no deseéis la vida, sino para alabarle. Que todos nuestros pensamientos, palabras y hechos tiendan a glorificarle a Él. Entregadle por completo vuestro corazón y no deseéis sino lo que existe de Él y procede de Él. Llenad vuestro corazón de su amor, de tal manera que no améis nada, sino por amor a Él. Tened siempre una intención pura de corazón y procurad su gloria en todas y cada una de vuestras obras. Fijad vuestra vista en la bendita esperanza de vuestro llamamiento y procurad que todas las cosas del mundo la alimenten. Porque entonces y solo entonces habrá en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando ya sea que comamos, bebamos o hagamos otra cosa, lo haremos todo para la gloria de Dios. Para cerrar, solamente voy a compartir algo con ustedes, porque yo soy de las personas, la vez pasada el pastor me decía que yo tengo una línea, y la línea es el ser humano, y es cierto. A mí me apasiona el ser humano como sí, y si ustedes han notado, cada vez que yo he estado aquí enfrente de ustedes, siempre he hablado de las cosas que me llevan a mí a ser mejores, porque yo sí creo fielmente que Dios hace cambios en nosotros, pero que primero nosotros tenemos que darnos cuenta de los errores y ponerlos delante de Él. Fíjense que yo hace un promedio de 6 años, somos compañeras con la hermana Isa en la universidad. Quiero decirles que cuando yo llegué a la universidad, acabamos de regresar nosotros aquí a la iglesia. Y entonces siempre mi introducción era, saludaba a los estudiantes que son maestros en servicio, son las personas que nosotros capacitamos. Y lo primerito que decía yo era, bueno, yo soy la licenciada tal, tengo 4 títulos, 2 de educación media, 2 universitarios, tengo esto y tengo lo otro, y yo aprendí aquí y tengo tantos años de servicio. Esa era mi introducción. Entonces, claro, todos se quedaban así como cuando se para enfrente a alguien y dice, yo soy esto, y todos por lógica quedamos, qué bueno, admirable. Fíjense que nosotros, cuando yo empecé, que el pastor empezó a cederme, este lugar fue el último, empezó a cederme el lugar de allá, donde los martes, porque los martes predicamos en ese atril. Entonces empezó a cederme ahí, fue cuando yo empecé a escudriñarme a mí misma. Y dije yo, me voy a parar enfrente, pero ¿y quién soy yo? ¿Y qué necesito yo? ¿Y qué hago yo todos los días? ¿Y soy digna? ¿Y no habrá alguien que mientras yo esté hablando y diciendo algo, alguien ahí enfrente diciendo, pero ella no es así, pero ella comete estos errores? Miren, y empecé a trabajar conmigo misma, a tener un pleito interno que ustedes no tienen una idea. Cuando yo empiezo a pararme enfrente y empiezo a hablar sobre el corazón, sobre la mente, sobre todo lo que tiene que ver con el ser humano, Dios sabe que eso es lo que me atrae. Entonces siempre el Señor pone ese tipo de mensajes frente a mí. Yo le pedí a Él que me cambiara eso, que ya no quería seguir siendo así, porque si yo me paro aquí enfrente y por casualidad viene de visita uno de mis ex estudiantes y me escucha y dice, ¡qué mentirosa!
Si ella dice esto y esto, entonces, fíjense que hasta ahorita, cuando yo empecé a organizar este mensaje, me di cuenta que ya tengo 4 años que yo ni siquiera me presento cuando voy a dar las clases a la universidad. Fíjense que no es necesario. Ya como son los mismos jóvenes, ellos ya saben cómo se llama la persona que les va a dar esa clase. Y hasta ahorita que yo leí, dije yo, si Dios ya quitó eso de mí, ya no hubo necesidad de decir yo soy y yo tengo. Y las personas que han pasado por mis manos, no para gloria mía, Dios me libre, para gloria de Él, saben quién soy yo en un aula de clases. Entonces, ven lo que yo les digo, no es necesario que nos llenemos de gloria vanagloria. Dios hace todo por nosotros cuando nosotros somos íntegros de corazón y cuando somos sencillos y cuando esperamos ese galardón que viene de Él y no el que viene de ustedes. A mí me encantaría, porque soy ser humano, a mí me encanta que ustedes me digan, qué bueno es usted, a quien no le va a gustar, pero mi mayor galardón yo lo espero de arriba. Quiero para cerrar compartir un mensaje con ustedes. Dijo el pastor la vez pasada, cuando dice el nombre y de tal, entonces es que es de ese lugar. Me imagino que esta persona es de ahí. Se llama Tomás de Kempis. Dice Tomás, no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más. Hermanos, Dios me los bendiga. Espero que este mensaje, así como me ayudó a mí, en una manera que ustedes no tienen idea, también sea útil para sus vidas. Dios les bendiga.